primer señal, el principio de señales que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y después de ahí en más, si leemos los evangelios, él hizo alrededor de 7 señales, ¿sí? Que son específicas, que dijo que eran señales para que crean, para que la gente crea, señales que son como una guía profética, como un mapa profético para que nosotros nos movamos, ¿sí? Y esta palabra de cuando Jesús calma la tempestad es una señal, hizo una señal para que los discípulos, los apóstoles aprendieran algo. ¿Cuántos dicen amén? Acá no se me distraiga. Entonces, a veces, ¿cuántos dicen, yo quiero que Dios me hable? A ver, acá predique conmigo, porque si no se complica. Dígame. ¿Sí? Yo sé que hace calor, pero si no, necesitamos que esté más activo. Hoy estoy medio malo. ¿Sí? Debemos estar activos, escuchar la palabra. ¿Tiene hambre de la palabra? ¿Cree que Dios le va a hablar? Y decimos, yo quiero que Dios me hable. Pero muchas veces Dios no te habla directamente, sino que Dios te da una señal. Diga, Dios habla por señales. Amén, señales, ¿sí? Te da unas señales. Pero hay gente que no las puede ver. Hay gente que no puede ver las señales y por tanto se chocan contra lo que sea o se tragan una curva en el camino del Señor. Las señales es importante que las podamos ver y obedecerlas, como yo decía, ¿sí? En la ruta, como yo le decía, hay señales, ¿sí? Tenemos que aprender a verlas. Tenemos que aprender a ver las señales que Dios te da. En el camino de fe que estamos viviendo todos, que estamos caminando, usted tiene que aprender a ver las señales que Dios le da. Si los discípulos, cuando Jesús hace la primera señal en Caná de Galilea, dice que ellos creyeron en Él. Vieron la señal y creyeron. Las señales son muy importantes. No es que Dios les habló directamente a ellos. No es que Jesús les dijo, miren, lo que voy a hacer, o sea, no, ellos vieron la señal y dice que creyeron. O sea, tuvieron revelación. Al ver una señal, usted cree y usted tiene dirección. ¿Me está siguiendo? Ahora, por eso los milagros de Jesús se llaman señales. También Jesús dijo que nosotros haríamos señales. Cuando hablaba de los discípulos, decía, ustedes van a hacer prodigios y señales. O sea, las señales son muy importantes. Ahora, si nos ponemos a leer la palabra de Juan o de Mateo, si usted lee un poquito antes, un capítulo antes, dice que Jesús hizo un milagro, otra señal, un milagro extraordinario. La alimentación, ¿sí? Los panes, la multiplicación, si le quiere llamarle. Un milagro extraordinario, tremendo. Los discípulos estaban chochos, estaban contentos, ellos estaban viendo, el Señor les había enseñado algo, porque ellos supuestamente no tenían pan, ¿sí? Y Jesús les da una enseñanza, dice, ustedes siempre tienen para dar. Y si usted lee el capítulo anterior, vemos la multiplicación de los panes, un milagro extraordinario. Ahora, después de este milagro, ¿sí? Después de este milagro, dice que ellos van en una barca, dice que por X circunstancia, no sé por qué, Jesús dice que se da cuenta que lo querían hacer rey, la gente por lo que lo querían hacer, lo querían levantar, lo querían hacer rey, y él se retira a un lugar aparte. Y dice que se retira a orar y le dice a sus discípulos, ustedes adelántense en la barca, vayan a donde tenían que ir, iban a Capernaum. Y dice que se retiran y en el medio del mar se levanta una tormenta, una tempestad, dice la palabra. En lo más oscuro de la noche se levanta una tempestad, una tormenta. Ahora, lo bueno de esto, una enseñanza para nosotros, que podemos ver un milagro extraordinario y siempre, o la mayoría de las veces, después de una temporada en que vos estás allá arriba, con Dios y tu fe es, wow, está por allá arriba, de repente se levanta una gran tempestad. De repente vos viene todo bien y decís, wow, venía tan bien y ellos tenían la fe arriba, estaban contentos, alegres, y se van en la barca y de repente se levanta una gran tempestad y pensaban que se morían. Pensaban que se morían. Muchas veces nos pasa de la misma manera. De repente todo bien, vemos milagros, Dios respuestas, abrió una puerta y al otro día o al otro entramos en una temporada, entramos en una situación que parece que es una tormenta que nos va a destrozar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Decirle, pero Dios lo permite por algo. Decirle que Dios lo permite por algo. Dios lo permite por algo. ¿Le pasa o no le pasa? Que si de repente terminé el 2023, pum, para arriba, y de repente empecé los primeros días y se levantó una gran tempestad y muchas veces pensamos que nos vamos a morir en esa tempestad. Pero diga, no te vas a morir. No te vas a hundir. Decirle, no te vas a hundir. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que estar preparados para las tormentas. Bajame un poquito, Franco. Está muy alto. ¿Sí? Tenemos que estar, diga, preparados para las tormentas. Preparados para las tormentas. ¿Cuántos están preparados para las tormentas? ¿Sí? Él dice, pues yo no quiero que me hable de tormentas. Sí, tienes que estar preparado para las tormentas, porque las tormentas van a venir. Las tormentas, las tempestades se van a levantar en la vida. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no nos hundimos en medio de la tormenta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, diga, no me voy a hundir.
¿Sí? Ahora, hay dos tipos de tormentas. Una es la que es por hacer lo que yo quiero, por rebelión. En la vida de fe, uno puede tener dos tipos de tormentas. Una son las tormentas que vienen a mi vida y que Dios permite por yo querer hacer las cosas a mi manera, por rebelión, ¿sí? Por ser rebelde, por ser porfiado, ¿sí? Esa tormenta es peligrosa, porque hasta que yo no reconozco a Dios y lo pongo en primer lugar y dejo que Dios me guíe, esa tormenta no va a pasar. No va a pasar. Hasta que yo no reconozca y deje mi ego, mi orgullo, mi soberbia, y voy a vivir una tormenta eterna. Hay dos tipos de tormenta. La tormenta que Dios permite, porque Dios las permite, ¿sí? Para hacerme ver algo. Y después está la tormenta, la otra que es por obedecer a Dios, lo que le pasó a los discípulos. Una es la que es por desobediencia, por cabezón, por porfiado, por querer hacer las cosas a mi manera. No le voy a preguntar porque algunos están en esa tormenta. ¿Sí? Pero está la otra, que es la tormenta que puede obedecer a Dios, lo que le pasó a los discípulos. Ellos venían obedeciendo a Dios, sirviendo al Señor, estaban contentos y de repente se levanta una tormenta, que el enemigo levanta una tormenta, pero Dios la permite para probar su fe. Diga, tu fe va a ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Por obedecer a Dios. La volviendo a la primera, la tormenta que es por rebelión, ¿sí? Es una tormenta en la que vos tenés que reconocer y humillarte y decir, como Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Jonás dice que se mete en una barca y se levanta una tormenta en medio del mar y lo tiran al agua. Y dice que él, antes de ser tirado al agua, él mismo dice, tíreme a mí al agua porque yo soy el problema de esta tormenta. Él era un cabezón que Dios le había mandado para allá y él se fue 4.000 kilómetros para el otro lado. Entonces muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta tormenta? Es tormenta porque estamos siendo como Jonás. Hay muchos que son como Jonás, que Dios le manda para acá y se van para allá. Y ahí tienen que reconocer, ahí en el medio de la barca dice, tíreme al agua, dice Jonás, en otras palabras, ¿no? Porque yo soy el problema. Yo soy el problema. ¿Amén? Entonces hasta que él no reconoció, no se humilló, no dijo, Señor, yo voy a hacer lo que vos querés que yo haga, dice que ahí recién, bueno, todo el proceso conocemos, que es en el pez, y dentro del pez, él clama y el pez lo vomita en la playa. ¿Amén? Pero diga, yo no quiero esa clase de tormenta. ¿Amén? Son rebeldes, gente rebelde. ¿Sí? Gente que dice, yo siento de Dios. Yo siento de Dios. Y porque dice, yo siento de Dios hacer esto, hacen lo que quieren. ¿Amén? ¿No conocen alguno? Yo siento de Dios que esta semana es de esta manera. A la semana que viene sienten de Dios que es al revés. Cuidado con el siento de Dios. Gente rebelde, manipuladora, que quiere manipular a Dios. Esas son tormentas complicadas. Hasta que yo no reconozco y digo, Señor, vos tenés el control de mi vida, esa tormenta puede durar mucho tiempo. ¿Me está siguiendo? Y está la tormenta que es por obedecer a Dios, la otra que quiero hablar. ¿Sí? Un gran viento y oscuridad. Marcos 6:48. 6:48. Dice que en esta tormenta que estos discípulos pasan, se levanta. 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga. O sea, presta atención a esto. Jesús los estaba viendo. Ellos estaban en medio de una tormenta, pero Jesús lo estaba viendo. Decirle a que tenía a tu lado, en medio de tu tormenta, Dios te está mirando. Dios está mirando. ¿Amén? Dice, estaba viendo porque el viento les era contrario. Dice, viento contrario. Cerca de la 4ª vigilia de noche vino a ellos andando sobre él y quería adelantárseles. Presta atención a esto. Cerca de la 4ª vigilia. ¿Sí? Las tormentas que son planeadas por el enemigo, ¿sí? Que el enemigo planea contra tu vida, porque él está planeando continuamente, ¿sí? Son tormentas que son planeadas, ¿sí? En una hora específica, en un momento específico. Porque dice que a la 4ª vigilia. La 4ª vigilia, diga la 4ª vigilia. Cada noche tiene 4 vigilias. Y dice que a la 4ª vigilia vino la tormenta, el enemigo se levantó. ¿Me está prestando atención? En la 4ª, ¿por qué? Es cuando estamos más cansados, cuando el sueño está más profundo. La 4ª vigilia ya están todos, la mayoría dormidos, cansados de la noche de navegar. Ahí vino el ataque. El enemigo estratégico. Cuando levantas tormentas sobre tu vida, y vuelvo y repito, que Dios las permite, ¿sí? Va a venir cuando vos estés más cansado. Cuando vos estés en tu momento más de sueño más profundo, ¿sí? Su ataque parece que lo da cuando estás más débil. ¿No le pasa? Cuando estás más débil viene el ataque. Cuando parece que vos estás más débil en la fe, cuando vos estás más débil, ahí en la 4ª vigilia. La 4ª vigilia significa el momento
de más debilidad, que parece de más oscuridad. Porque dice que se levantó no solamente una tormenta, sino una gran oscuridad. Diga gran oscuridad. Ahí es donde el enemigo de la tormenta viene, pero decirle que dentro de la tormenta no te va a hundir. Predique conmigo, diga, no te va a hundir. Amén. Entonces, en el momento más oscuro, Dios lo permite. Dice que en el versículo 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga. ¿Sí? Con gran fatiga. Jesús, yo me imagino, ellos desesperados, remando, que se hundían y Jesús mirándolos. Él los estaba mirando, porque mi Dios es omnisciente, omnipresente. Los estaba mirando. ¿Cómo remaban con gran fatiga? Y yo dice, qué injusto que el Señor. Yo la estoy remando, estoy peleando, y Jesús me está mirando. ¿Cuántos pueden verse así? Yo por ahí digo, yo estoy peleando de todas formas para salir de esta tormenta, de este problema, de esta situación, y Jesús te está mirando. Pero muchas veces no nos imaginamos, no nos damos cuenta que Él lo está viendo. Él está viendo tu situación. ¿Cuánto lo creen? Él está viendo tu situación. Y uno dice, ¿por qué permite? ¿Por qué deja que reme tanto? Dice, con gran fatiga. ¿Sí? Con gran fatiga. Ya estaban cansados. ¿Por qué? Dios va a probar tu esfuerzo. Dios va a probar tu esfuerzo en medio de la tormenta. En medio de la dificultad, Dios quiere ver hasta dónde te esforzás. Dice que estaban con gran fatiga, fatigados, cansados de remar. Y Él los miraba. Pero no dejó que se hundieran. En el momento justo, Él vino. ¿Cuánto lo creen? Digan, en el momento justo, Él viene. Algunos que están a punto de dejar los remos ya. Hay gente que está a punto de dejar el remo y no quiere remar más. Pero tranquilo, en el momento justo Dios va a venir. Se lo digo por fe, por experiencia. Cuando crees ya que no das más, ahí Él viene. Dios lo permite para probar tu esfuerzo, para que hagas músculo en la fe. Diga, tengo que hacer músculo en la fe. Hacer músculo. La fe necesita ser ejercitada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el momento más oscuro, diga el momento más oscuro. La palabra fatiga, dice con gran fatiga, es una palabra rara en el griego que significa ser torturado por algo, por una situación o por alguien y ser afligido en gran manera por algo. Una palabra rara en el griego, no se la voy a decir porque usted no se va a acordar. Es ser torturado por algo. Ellos estaban siendo torturados, afligidos, apretados por una situación. ¿Y cómo Dios permite eso? Sí, Dios lo permitió. Porque quería ver hasta dónde ellos tenían fe y hasta dónde se esforzaban. Las tormentas, vuelvo y repito, pueden ser permitidas por Dios, por nuestra desobediencia o por nuestra obediencia, para llevarnos a algo mejor siempre. Diga, siempre algo mejor. ¿Sí? Entonces Dios va a permitir cosas que te aflijan. ¿Sí? Pero nada que no puedas superar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios permite cosas que te aflijan, que te torturen muchas veces, pero nada que no puedas superar. Él no nos da más carga a la que no podemos llevar, dice la palabra. ¿Ok? Entonces Dios va a permitir. Entonces hay tormentas, ¿sí? Que Dios levanta, que Dios permite para que sepas lo que vos tenés por dentro. Hay situaciones en la vida que se levantan contra tu vida, contra tus hijos, contra tu economía, en el área que sea, para que vos puedas ver y descubrir lo que vos tenés por dentro. Pedro no sabía que él podía caminar sobre las aguas hasta que vino la tormenta. Aquí hay gente que no sabe que puede caminar sobre las tormentas, sobre la situación, hasta que venga la tormenta. Pero decimos, no, Señor, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir, y que todo me vaya bien. No todo te va a ir bien. Dios va a permitir para que saques potencial dentro tuyo. Cuando Dios permite una crisis financiera, porque hay mucho potencial dentro tuyo, hay palabra, hay dones, hay cosas, hay talento, hay creatividad, y Dios la permite para que eso salga en medio de la tormenta. ¿O no? Para que en medio de la crisis Dios permita que salga la buena administración que hay en tu vida. Acá, diga amén, yo tengo espíritu de administración. Amén. Dios lo permite. Y muchas veces nos damos cuenta en medio de la crisis, en medio del problema, que tenemos cosas buenas dentro de nosotros que no habían salido a luz. ¿O no? En medio quizás alguno ahí se dio cuenta que era buen remador. Ellos creían que eran predicadores de la palabra. Pero ahí alguno se dio cuenta que remaba bien. ¿Amén? Pedro se dio cuenta que podía caminar sobre las aguas porque caminó sobre las aguas. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Dice en Marcos 6:48, dice que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Eso me gusta. Adelantarse, diga adelantarse. ¿Sí? La circunstancia, ¿sí? En el momento más oscuro, Él no te deja solo. En el momento peor de la crisis, Él no te deja solo. Dice que quería adelantárseles, ¿sí? La circunstancia que te está afligiendo, ¿sí?
el momento que estás caminando, ¿sí? Puede hundir a otro, pero a vos no. Alguien tiene que tomar esa palabra. Las circunstancias que estamos viviendo van a hundir a muchos, pero a vos no te va a hundir. Cuando vos tenés propósito, cuando vos estás con Dios, cuando Dios se adelanta a tu situación, pues ya se adelantó. Dios ya se adelantó. ¿Por qué? ¿Por qué ya se había adelantado? Porque Pedro, lo vamos a ver, ya tenía una palabra. Pedro ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía cómo actuar. Y ellos también debieran saber, pero bueno, siempre hay algún cabezón que se retrasa. Pero ya Jesús se había adelantado a ellos, a esa situación. Dios siempre que vas a pasar una situación, Dios ya se adelantó con una palabra. ¿Amén? Cuando nosotros nos casamos, dijimos, Dios nos habló muchas cosas y dijo, pero van a venir momentos difíciles, no todo va a ser fácil. Va a venir diferentes situaciones. Con la palabra ya nos adelantó. Y cuando vino la tormenta, nosotros sabíamos que teníamos una palabra antes. ¿Sí? Digo una palabra antes. ¿Me está siguiendo? Dios se adelanta. Diga, Dios se adelanta siempre. Siempre va adelante. ¿Sí? Entonces Jesús camina sobre esa tormenta. Alguien tiene que no entendió. Sobre esa tormenta, sobre ese problema, sobre esa situación que vos estás viviendo, Jesús camina sobre eso. Eso es bueno. Jesús camina sobre la tormenta, porque dice que caminó sobre el mar. En medio de la tormenta Jesús caminó. En medio de tu tormenta, en medio de tu problema, en medio de tu situación, Jesús camina sobre eso. Tenemos un Dios poderoso, yo le digo gloria a Dios, un aplauso por eso. Camina sobre todo problema que se pueda dar, Él camina sobre eso. Amén. Diga, y yo también. Decirle que ha Jesús camina y yo también. Ahora le voy a decir por qué. Amén. Juan 6:19, ¿sí? Ese mismo versículo, dice que Jesús andaba sobre el mar. ¿Sí? Andaba sobre el mar, sobre la tormenta. Vino caminando sobre el mar, sobre el problema. Jesús está más allá de tu problema. Dios está más allá de tu problema. Por encima de ese problema. No hay problema, no hay nada, no hay gigante que se levante contra tu vida que no, Jesús no esté por encima de eso. No hay nada. ¿Cuántos lo creen? Digan, no hay nada superior a nuestro Dios. Tenemos un Dios supremo, superior, que gobierna sobre todo, que gobierna sobre los elementos, sobre el mar, sobre el viento. Él gobierna sobre todo. Y dice que ese gobierno nos dio a nosotros. Wow. Diga, yo gobierno sobre todo. Porque la enseñanza era para sus discípulos. La señal era para que ellos vieran que ellos podían caminar sobre las tormentas. Que podían caminar sobre toda situación. Cuando Dios permite algo en tu vida es para enseñarte que vos podés caminar sobre eso. ¿Cuántos creen que pueden caminar sobre cualquier cosa adversa que se levante? Yo doy fe de eso. Se puede caminar por encima. Con la ayuda del Señor. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús se aparece para desafiar a sus discípulos. Él se aparece en medio de la tormenta y dice que se aparece para desafiarlos. Siempre que en medio de la tormenta Dios se aparece en tu vida, te va a desafiar. Las tormentas te van a desafiar. La circunstancia difícil que usted pueda vivir, no sé qué está viviendo cada uno, por algo Dios trae esta palabra, pero es para un desafío. Dios te va a desafiar a cosas nuevas. Diga, Dios me desafía. ¿Sí? Dice Mateo, cuando leemos el mismo versículo en Mateo, lo estoy tomando en los evangelios porque cada uno a su manera lo cuenta. Mateo 14:26 dice que ellos se asustaron y dijeron, un fantasma. Un fantasma. Lo vieron de lejos y dijeron, esto es un fantasma. Se asustaron, tuvieron miedo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Cuando ves algo que nunca viste, cuando vemos algo que nunca viste, nos asustamos y tenemos miedo. Cuando ves algo, ellos no habían visto esa situación, no habían visto a Jesús de esa manera, viniendo, caminando sobre las aguas, ellos dijeron, es un fantasma. Y muchas veces no creemos que Dios puede hacer algo más allá de lo que nosotros imaginamos. No es tanto lo que vos podés ver en lo natural, sino lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Entonces, cuando es algo que nunca viste, yo puse acá, Dios, decís, ¿será de Dios? ¿Será de Dios esto? Ellos estaban confundidos, no sabían si era un fantasma o era Dios. Dicen un fantasma, no reconocieron que era Jesús. Muchas veces en medio de la tormenta nosotros no reconocemos que Dios está obrando, que Dios se mueve en medio de la tormenta. Por eso es importante las señales. Por eso es importante poder ver. Como decía cuando cantaban, aunque no pueda ver, Dios está obrando, Dios está haciendo siempre. El tema es que nosotros lo podamos ver. El tema es que muchas veces no vemos y vemos solamente la tormenta, solamente el problema. Usted no puede ver solamente el problema, tiene que ver a Jesús obrando en medio de la tormenta. Tiene que ver a Jesús caminando en medio de la tormenta. ¡Wow! ¿Cuánto dicen amén? Ya yo voy a ver a Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Amén? Pedro dice, fíjate lo que hace Pedro. Siempre a mí me gusta mucho la vida de Pedro. Cabezón como ninguno. Porfiado como ninguno. Arrebatado como ninguno. Pero nadie puede decir que Pedro no tenía fe.
nadie puede decir que Pedro era un hombre que cuando lo desafiaban iba para adelante. Esa clase de gente Dios está buscando. Amén. Con errores a montones, pero iba para adelante. Le creía al Señor. Dice que Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y hay una enseñanza ahí. Diga el poder de la palabra. Pedro estaba preparado, entrenado en el poder de una palabra. ¿Por qué le dice eso? Dice, manda que yo vaya. ¿Sí? Él sabe que si Jesús lo llama a caminar, la palabra de Jesús lo tiene que sostener. ¿Por qué? Porque cuando él acepta a Jesús, cuando él tiene un encuentro con el Señor, ¿qué es lo que pasó? La pesca milagrosa. Y se acuerda, le dice, Jesús le da una palabra. Y él dice, en tu palabra echaré la red. Mateo 5, ¿no? En tu palabra echaré la red. Él estaba entrenado en la palabra. Él entendía que si Jesús daba la palabra lo sostenía. Ay, no me están entendiendo. Usted tiene que entender esto. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, él dice, él no se preocupa porque Jesús calme la tormenta. Él se preocupa y dice, si vos me das la palabra, dice, manda, di la palabra. Él había estado en el milagro del centurión. ¿Se acuerda cuando el centurión le dice a Jesús, le va a pedir por un ser querido, le dice, y Jesús dice, vamos. Y el centurión le dice, no, solamente di la palabra. Y la palabra va a ser lo que... Y Jesús dio la palabra y hubo un milagro. Pedro lo vio eso. Pedro estaba entrenado, tenía conocimiento, por eso dice, decí la palabra, mandá que yo vaya a vos. Cuando Jesús le dice, ven, le da la palabra, Pedro seguro, camina. Después se hunde un poquito porque siempre... Pero camina, ¿por qué? Porque él sabía que si la palabra era soltada, la palabra lo sostenía. Yo siempre me preocupo, siempre le digo lo mismo, usted preocúpese por tener una palabra. Cuando Dios habla, la palabra te sostiene. Si Dios te dijo que te va a dar un negocio, si Dios te lo habló, la palabra te va a sostener. Si Dios te dijo que te va a hacer algo con tu vida, la palabra te va a sostener. Si Dios te dijo que se termina la esterilidad, la palabra te va a sostener. Va a caminar y va a avanzar. La palabra te sostiene. Va a venir tormenta, pero la palabra te sostiene. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Diga la palabra. La palabra me sostiene. El Señor le dice, ven. Entonces Dios anda buscando una generación que se atreva a salir de su barca. Aprender a caminar sobre sus tormentas, sobre crisis y problemas. Yo siempre digo, y repito, y me gusta cuando alguien predica esta palabra de esta manera. Quizá lo criticaron a Pedro por salir de la barca y hundirse. ¿Sí? Los que estaban en la barca estaban todos cómodos, pero ninguno salió. Él salió en la palabra y nadie le quita eso. Él caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. Fue el único. Entonces Dios está llamando a gente como Pedro que se atreva a salir de la barca, aún en medio de la tormenta. Que aún en medio de la tormenta diga, yo voy a caminar sobre la tormenta, yo voy a avanzar sobre la tormenta, yo voy a caminar sobre las circunstancias. No me van a detener. Esto no me va a detener de ver la gloria de Dios, de ver el poder de Dios en mi vida. Un problema, una enfermedad, lo que sea, no te va a detener de ver la gloria de Dios. Una crisis en Argentina no nos va a detener de ver la gloria de Dios. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Eso no nos puede detener. Quien entre o quien esté no nos puede detener. Si nosotros tenemos una palabra. Si el dólar se va a 3.000, si el dólar se va a 5.000, la palabra ya está soltada. Si Dios dijo que va a modificar, va a modificar. Si Dios dijo que esto va a crecer, va a crecer. Si Dios lo dijo, ya está. Si Dios te dijo que te va a dar el auto 0 kilómetros en el 2024, Dios te lo va a dar. Porque se vaya a miles de millones de pesos, Dios te lo va a dar igual. Y diga, tengo la palabra. Tengo la palabra. Y diga, por una palabra. Pedro lo sabía, por eso le dice, si vos mandás, si vos me decís, ven, yo voy. Esa clase de gente Dios necesita para este 2024. Dijimos que es de puertas abiertas de gobierno. Necesita gente que diga, si vos das la palabra, ya está dada la palabra. La palabra es, Dios va a abrir puertas. Ay, pero está duro, pero está difícil. No, está todo cerrado este año, se resiente la economía. Dios me dijo que va a abrir puertas. No sé lo que Dios va a hacer, pero Dios va a abrir puertas. No me importa lo que digan los políticos, no me importa lo que diga el vecino, no me importa, Dios me dijo que va a abrir puertas. Ya está la palabra. Ya está la palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Yo le creo a Dios. Dios dijo y Dios va a hacer. Diga, Dios no miente. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a caminar de esa manera. Pedro sale y da pasos. ¿Sí? Ahora hay alguien haciendo lo que Jesús hace. Eso me gusta. Ahora no solamente Jesús está caminando sobre las aguas, hay uno de sus hijos que está caminando sobre las aguas. Ahora hay alguien haciendo lo que Jesús hace. ¿Usted entiende eso? Diga, hacer lo que Jesús hace. Una señal, un ejemplo. Lo que Jesús hacía,
Como él lo hace, lo desafía a Pedro. Juan 14:12, yo quiero que vaya. Fíjese lo que dijo Jesús. Para algunos puede ser una irreverencia, una falta de respeto, una locura, pero estamos autorizados por Jesús. Decirle, estás autorizado por Jesús. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Pedro se respalda en esa palabra. Dice, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Entonces Pedro, si Jesús camina por las aguas, yo también. Dice, y aún mayores. Fíjese, tremendo, porque yo voy al Padre. Eso parece una irreverencia, parece una locura. Lo que Jesús hizo, y más podemos hacer. Diga, y más, porque Él lo autorizó. Él lo autorizó. Entonces Pedro, como era un loquito, decir que le creía a Dios, si Jesús lo hace, yo lo puedo hacer. ¡Wow! Esa clase de gente Dios necesita. Si Jesús pudo convertir el agua en vino, ¿por qué vos no podés? Y ahora andan muchos diciendo, no, que eso no es de Dios, que es señal. Y hay gente que lo hace. Pero siempre aparece algún analítico, ¿vio? O sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de tu vida. Es decir, lo que Jesús hizo y más podés hacer. Entonces ahora vemos a otro caminando sobre las aguas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora que yo hago es mayores. Si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer también. ¿Sí? No es arrogancia. No es arrogancia. Porque algunos dicen que es arrogante. No, no es arrogancia. Alguno habrá dicho, ¿qué se cree Pedro que ahora camina como Jesús sobre las aguas? Seguramente hubo un crítico que lo dijo. Seguramente estaba Judas ahí en el barco y le decía, ahora este se cree que es Jesús. Y sí, la Biblia dice que debemos llegar a ser como Jesús. A tener la mente de Jesús. O sea, Él nos dejó ejemplo, dice la palabra. ¿O no? Muchas veces, por querer ser diferente, por caminar sobre las aguas y no hundirte, te van a tratar de arrogante. Por hablar en fe, te van a tratar de arrogante. Por decir, a mí no me importa el gobierno que esté, a mí no me importa la situación del mundo, a mí no me importa la situación de Argentina, yo voy a tener esto igual, te van a tratar de arrogante. Por decir, entérate, eso no es arrogancia, es que yo le creo a Dios. Es que yo le creo a Dios. A lo que sueñan lo grande, a lo que dicen yo voy a tener esto. Esos que son luego que sueñan los tratan de arrogante, de agrandado, no sé, un montón de cosas. No, es gente de fe. Es gente de fe. ¿Amén? ¿Cuánta gente de fe hay acá? ¿Me está siguiendo? Diga, voy a tener fe. Vamos, diga, voy a tener fe. ¿Sí? No es arrogante, es creerle a Dios. Ahora, de la fatiga, porque dice que estamos fatigados, cansados de remar a caminar sobre las aguas. Es una rema para alguien. De la fatiga a caminar sobre la situación. De la fatiga a lo sobrenatural. Va a pasar de caminar en fatiga, estar cansado de remar con la misma situación, con esa misma tormenta, a caminar sobre la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Hay quien quiere tomar esa palabra, den un aplauso a Dios. Y esa rema es para mi vida. Va a caminar del cansancio, de la fatiga, a caminar sobre el problema. ¿Amén? ¿Lo cree? Caminaba sobre las aguas. Dice que Jesús venía caminando sobre las aguas, dice. Diga, caminando sobre las aguas. Esa versión en la original, en el griego, dice que se paseaba sobre las aguas. Cuando vamos al original, el griego dice que Jesús venía caminando sobre el agua, dice que se venía paseando sobre las aguas. Venía así cantando sobre las aguas, se paseaba sobre las aguas. Da la idea como que caminaba alrededor de ellos y se paseaba sobre las aguas, sobre la tormenta. Y ellos vete a remar. Dice que Jesús se paseaba. Diga, se paseaba. Dice cómo cambia la traducción. No es lo mismo. El original dice se paseaba. Significa andar, moverse. ¿Sí? Se movía sobre las aguas. Y eso automáticamente me lleva a Génesis capítulo 1. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. En medio del caos, en medio del desorden que había en la creación, el Espíritu de Dios se movía. Diga, se movía. En medio del caos, en medio de la tormenta, el Señor se movía. En medio de tu problema, en medio de tu tormenta, en medio de lo que parece que está todo perdido, que está todo mal, que te vas a ahogar, el Señor se está moviendo. Diga, el Señor se está moviendo. Eso es revelación para que siempre se está moviendo. Él siempre se está moviendo. En medio del caos de tu vida, en medio del caos de tu familia, en medio del caos de tu matrimonio, Él se está moviendo. Pero tenemos que ver esa señal. Diga, Dios se está moviendo. ¿Sí? En la creación dice que Él se movía y de repente se empezó a mover el Espíritu y Dios dio la palabra, otra vez la palabra. Dio la palabra y fue hecho. ¿Amén? Él se empieza a mover. Diga, Dios se está moviendo. Él se mueve. En tu caos, en tu tribulación, en tu tormenta, Él se está moviendo. Aunque el diablo te diga que te va a matar, que te va a ahogar. Imagino que ellos, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir acá, después de ver los milagros de la multiplicación, de repente ahora nos morimos acá en el mar, diría alguno. Y a alguno no le contaría lógica.
Porque Dios les había hablado, le había dado palabra a cada uno de ellos y decían, ¿cómo nos vamos a morir acá ahogados? ¿Cómo Jesús nos va a abandonarnos? O sea, este Jesús ya sabía y nos largó solo en la barca. ¿Alguno habrá pensado eso? ¿O no? ¡Qué traidor! Nos dejó solo. Siempre hay uno que piensa de esa manera. Dios me abandonó, Dios me dejó en el peor momento, Dios me dejó. No, Él no te dejó. Él te está viendo y está caminando sobre esa situación. Se está moviendo. Se está moviendo. En medio del problema, de la dificultad. Yo doy fe de eso. En medio de que parece que no hay nadie, Dios siempre está. Diga, Dios siempre está. ¿Lo cree? ¿Sí? Voy a caminar sobre la tormenta. ¿Sí? No tengas pánico. Porque Jesús, ¿qué le dice? No tengan miedo. Lo primero que Él les dice a ustedes, no tengan miedo. Diga, no tengan miedo. Lo hago repetir porque me gusta que predique. No tengan miedo. No tengas pánico, porque el pánico, el miedo, como siempre dijimos, te paraliza. El miedo que tenían los otros los paralizó y ninguno salió a la barca. Pero donde Pedro se mueve por la palabra, no le dio lugar al miedo. El miedo te paraliza. El temor, el pánico a lo que va a pasar te paraliza. Hay gente que puede actuar, hay dos tipos de gente que vemos en esta situación. Los que se quedan en la barca paralizados por la tormenta y los que se mueven en medio de la tormenta. Los que se quedan paralizados ante el problema y dicen esto no salgo, o los que en medio del problema dicen yo voy a caminar igual. Yo voy a avanzar. No me voy a quedar acá que ahogarme. No. Me voy a mover. Pedro decidió eso. Y le dejó una enseñanza para todos. Pregúntale, ¿qué tipo de persona sos? ¿El que le agarra miedo y se paraliza? Porque dice que el temor paraliza. Y el temor es lo contrario de la fe. Por la fe nosotros llamamos lo de Dios. Y por el temor llamamos lo del diablo. Job dice, lo que temí, eso me sobrevino. Hay gente que tiene miedo a enfermarse, miedo a fracasar, miedo a no emprender, miedo a que le vaya mal, miedo a que sus hijos... No tengas miedo. Alguien Dios está hablando. El temor te paraliza. Y paraliza a los tuyos, paraliza a tu familia. No hay que tener temor. El temor es lo contrario a la fe. Job dice, lo que temí me sobrevino. Por ahí tenemos miedo y atraemos lo que tenemos miedo una vez que lo declaramos. Cuidado. Porque si tengo miedo que me venga esto, tengo miedo que a mis hijos le pase esto, que a mi hijo... Y todos tenemos esos miedos, pero cuidado con lo que declaramos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga, el temor te paraliza. Ellos se paralizaron, pero Pedro no. ¿Cuántos Pedro hay acá? No te paralices. Jesús siempre, entienda esto, mira a Satanás desde arriba. Desde arriba, lo mira para abajo. ¿Sí? Para abajo. Jesús estaba mirando la situación desde arriba. Desde arriba. Jesús estaba mirando. El problema se mira de arriba. Nosotros a Satanás lo tenemos que mirar de arriba. Nosotros los problemas los tenemos que mirar de arriba. Por eso dice poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? Mirar siempre de arriba el problema. Nunca ponerte en la misma situación. Pedro lo miró desde arriba. ¿Cómo lo miró de arriba? Desde una palabra. ¿Cómo estás mirando tu problema? Tu tormenta. ¿Cómo la mirás? Si vos la mirás de igual a igual o desde abajo, la va a ver gigante a tu problema. Si vos lo mirás de arriba. Por eso dice la Biblia que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Lugar de autoridad, de gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Diga, miralo de arriba. A tu problema, no de abajo nunca. El Señor le enseñó a los discípulos a caminar, y con esto termino, sobre 3 elementos. ¿Sí? 3 elementos. Con esa enseñanza le enseñó a caminar sobre 3 elementos importantes que controlan muchas veces a los hombres a través de la historia. Mateo 6:48 dice que se les quería adelantar. El ser humano se quiere quedar atrás. Las aguas y la tormenta te tienen que hacer más rápido. Anoté yo. Los problemas, en vez de detenerte, te tienen que hacer más rápido. No, usted no me está entendiendo. Los problemas te hacen más rápido en la fe. ¿Cuántos quieren, en vez de caminar, correr? Van a venir tormentas. Porque las tormentas te aceleran. Porque dice, al terminar ese capítulo, dice que la barca llegó al otro lado en poco tiempo. Luego la tormenta la aceleró y llegaron a la barca al otro lado en poco tiempo. Hubo un aceleramiento. Ponémelo. Cuando termina, que dice que llegan al otro lado. Ponémelo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Diga, voy más rápido. Donde otros se detienen, el que es como Pedro, se adelanta.
Hay gente que ve la tormenta y se detiene. Que ve el problema, que ve el desafío y se detiene. Pero hay otros que se adelantan. Como yo siempre le digo, como David. Vio al gigante y dice que corrió hacia el gigante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos corren hacia el problema? Hay otros que le corren al problema. ¿Sí? Ve un gigante matrimonial y en vez de enfrentarlo, lo patean para más adelante. Al gigante hay que enfrentarlo. Al problema hay que enfrentarlo. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven pateando gigantes para más adelante? Prometiendo la pelota para más adelante. El año que viene lo voy a... La tormenta esa es la que viene... No. Hay que enfrentar el problema. Por eso me gusta la vida de Pedro. Pues esta tormenta a mí no me va a detener de ver la gloria de Dios. Esta situación, esta tormenta no me va a detener de caminar sobre las aguas, de ir a Jesús. ¿O no? Era loco Pedro. Pero ¿cuánto nos enseña? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, me voy a adelantar, diga. Es tener el control y dominio sobre la situación por la autoridad. Dice que Jesús, dice que reprendió al viento, una palabra que reprende al viento, se hace bonanza, autoridad. Diga autoridad. Cuando vos tenés autoridad de Dios, vos estás por encima de esa situación. No hay situación, no hay tormenta que no se pueda sujetar ante la autoridad de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted me está entendiendo? Diga, tengo autoridad, dominio, gobierno. Estamos hablando de gobierno este año. Para eso necesita autoridad. ¿Sí? Autoridad. Imagínese a Pedro después de esa situación. ¿Quién le podía decir algo? Él tenía autoridad sobre toda situación. Por eso después la autoridad máxima. Por eso después el apóstol Pedro, el que Dios lo usa para llevar adelante la iglesia. Tenía autoridad muy especial. Porque él había aprendido mucho al lado de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo? Entonces le enseña a caminar sobre 3 cosas. Primero sobre la tormenta. Dice que Jesús camina y se adelanta sobre la tormenta. No hay que quedarse atrás. ¿Sí? Cuando uno camina sobre los problemas, sobre las situaciones, hay gente que te va a preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes sobrellevar adelante, seguir tu vida a pesar de este problema? ¿Cómo pudiste superar esa tormenta? ¿No le he preguntado? ¿Cómo pudiste superarlo? La pérdida de un ser querido, la pérdida, no sé, de algo. ¿Cómo podemos superar las tormentas? Porque hemos aprendido a caminar en una palabra. ¿Amén? Diga, voy a superar toda tormenta. ¿Sí? Dios nos enseña a caminar y adelantarnos en la tormenta. Entonces, lo primero que superaron es la tormenta, las crisis. Número 2, lo que Jesús le enseñó a caminar por encima del temor. Iba por encima del temor. En los 3 evangelios que leímos, Jesús, los 3 relatan lo mismo. En eso coinciden. Le dice, no teman. Le dice, no teman. No tengan miedo. ¿Sí? Lo que te mantiene encima, gobernando, es cuando ningún temor te controla. Voy, repito. Lo que te mantiene encima, gobernando sobre todas situaciones, cuando vos podés dominar el temor. ¿Cuánto tienen temor acá? Entonces renuncia al temor. El temor no te puede controlar. Entonces lo que Jesús le enseña primero, a caminar sobre la tormenta, a manejar el elemento de las tormentas, las crisis. Luego, a caminar por encima de los temores. Es lo que hacemos acá. Le enseñamos a usted a caminar por encima de sus temores. Un buen líder tiene que enseñarle a usted a caminar por encima de sus temores. Un buen padre tiene que enseñarle a sus hijos a caminar por encima de sus temores. Una buena madre tiene que enseñar a sus hijos a caminar por encima de sus temores. ¿O no? Todos tenemos miedo. Todos tenemos temor a muchas cosas. Pero cuando hay un buen líder, ¿cuántos se consideran buenos líderes acá? De su familia, de su casa. Tienen que enseñar a caminar por encima de los temores. Aunque tenga miedo, tiene que lograrlo. ¿O no? ¿Estamos entendiendo? Diga, no temeré. ¿Sí? Hay gente que ya le digo que vive con miedo. Jesús no tenía miedo a nada. Porque era Dios. Pero estaba como hombre. Él no le tenía miedo a nada. En una oportunidad dice que Herodes lo amenaza. Y le manda a decir que deje de predicar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Sí? Eso está en Lucas 13, 31 y 32. Fíjense lo que hace Jesús. Era el rey, el rey que mandaba y lo podía matar.
Y Jesús le dice, díganle a esa zorra. Linda forma de comentarle. Díganle a esa zorra que yo hago lo que tengo que hacer, hasta que yo diga, hasta que yo lo decida. En otras palabras. Él no tenía temor. No tenía temor. Diga, no tengas temor cuando te amenacen. ¿Cuántos tienen temor? No, acá no hay temor. Si usted se pone a leer, a mirar internet, a mirar TikTok, usted escucha cada cosa y la gente se llena de miedo. Ahora empezaron con el COVID de vuelta. No. Que anda COVID por todos lados y la gente se llena de miedo de vuelta. Yo no estoy negando las cosas, pero no tenga miedo. Si hemos aprendido que nos quisieron meter miedo durante 4 años, ¿o no? Me imagino que hemos aprendido. Pero de repente vienen los pensamientos. Diga, no voy a tener temor. Diga, no voy a tener temor. Temor es fe al revés, le dije. Romanos 8:15 dice, Romanos 8:15, el temor es la fe al revés. Pues habéis recibido el espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. Dice, ustedes ya no tienen el espíritu de temor que tenían. Ahora han recibido por medio del Espíritu Santo el espíritu del Padre, de adopción, de saber que somos hijos de Dios y eso que saca todo temor. ¿Cuántos recibieron el espíritu de adopción? ¿Cuántos son hijos? Levántame la mano, son hijos. Si vos sos hijo, hija, no tenés por qué tener temor. No hay por qué tener temor, tener miedo. Dice, por el Espíritu clamamos, papito mío, Padre mío. Es por el Espíritu. Por eso yo, cuando alguien no puede ver a Dios como Padre, digo, wow, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no se le haya revelado? Dios es nuestro Padre, predicamos mucho paternidad. Dios es Padre. Amén. Diga, Dios es Padre. Esa es otra predica. Y número 3, Juan 6, del 20 al 21, dice que le recibieron en la barca, 6, 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. ¿Sí? Otra cosa que Jesús les enseñó a caminar por encima del tiempo. Le dije, por sobre la tormenta, por sobre los temores y por encima del tiempo. ¿Y cómo es eso? Lo que parecía que iba a llevar mucho tiempo, porque estaban en medio de la crisis, en medio de una tormenta, llegaron enseguida al otro lado. Jesús te enseña que lo que parece que va a llevar mucho tiempo, lo que parece que es imposible, en tiempo acelerado, cuando vos le tomás el gusto a la fe, cuando vos caminás en una palabra, todo se acelera. Diga, todo se acelera. ¿Sí? Jesús lo hizo rápido. Dice que enseguida a la tierra donde iban. Diga, vas a llegar enseguida. Aceleramiento. Les enseñó a caminar sobre el tiempo. Hay gente que dice, no, eso es para mucho más adelante. Esto no voy a salir más. De esto no salgo más. Esto lleva mucho tiempo. No, Dios acelera todas las cosas. Cuando vos le crees a Dios. Una palabra te acelera. Una palabra de Dios como Pedro te acelera. ¿Cuánto lo creen? Diga, la palabra me acelera. Cuando subís a Jesús a tu barca, persona, familia, empresa, tu barca en el área que sea, todo se acelera. Dice que Jesús subió a la barca y la barca llegó al otro lado. Ah, pero creemos que la barca es nuestra. No, la barca no se la prestó a Jesús. Pedro ya sabía lo que era prestarle la barca a Jesús. Tu barca persona, tu barca familia, tu barca negocio, empresa, lo que sea, matrimonio, tenés que dársela a Jesús, dejar que Jesús vaya encima. Y cuando Jesús va encima, todo se acelera, todo es diferente, todo cambia, todo lo que no se daba se comienza a dar. Denle un aplauso a Dios, usted lo cree, diga, todo comienza a dar. ¿Sí? Lo que parecía para mucho tiempo, con Dios se acelera. ¿A ver? Lo que parecía para mucho tiempo en mi vida, se aceleró. Todo se acelera y vivo acelerado. ¿Sí? Y vivimos acelerados. La gente de fe, como yo siempre digo, vive 15 o 20 años acelerados, por lo menos. Anticipado. O sea que yo ya no estoy acá, estoy 15 años más adelante. Siempre viví de esa manera. Mi esposa se ríe. Pero yo vivo 15 o 20 años adelantado siempre. Lo que estoy viviendo hoy lo disfruto, por supuesto. Pero ya me estoy viendo 15 o 20 años adelante. Qué loco dicen algunos. Pero así es en Dios. Lo que hoy vivo yo ya lo viví hace 20, 30 años atrás. ¿Cómo es eso? Sí. Eso es la fe. Por una palabra. Sí, qué loco. Sí, pues yo lo vi. Pues yo ya lo empecé a declarar, lo empecé a vivir antes. Eso es la fe. Y la fe, cuando vos le das la barca a Jesús, cuando vos le das tu vida a Jesús, y Jesús va en esa barca, que es tu vida, tu familia, todo se acelera, todo cambia. Desde que enseguida llegaron al otro lado. Entonces le enseñó a caminar sobre la tormenta, sobre el temor
y sobre el tiempo. Diga, voy a caminar sobre las tormentas, problemas, situaciones, sobre el temor. Voy a vencer el temor este año y voy a caminar sobre el tiempo. Algunos dicen, bueno, pues yo ya pasé la determinada edad y esto ya, no. Dios lo que no lo pudo hacer en 30, 40 años, lo puede hacer en un año, en 2 años, en semanas, en meses. Dios acelera los tiempos, Dios cambia todas las cosas. ¿O no? Algunos dicen, ya se me pasó el tiempo, yo estoy grande para esto. No está grande, Dios no puede, si no te llevó toda la vida y no lograste, capaz que cuando le tomás una palabra y Dios te da la palabra, eso puede tardar meses. Alguien tiene que hacer amén a eso. ¿Amén? Pero algunos dicen, no, yo ya estoy viejo para eso. Yo ya estoy grande para eso. No. Si Dios te da una palabra, eso puede acelerarse. Y lo que no se dio en años, se da en meses. Lo que no se dio en meses, se da en horas, en días. Aceleramiento. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie. ¿Tomó la palabra? ¿Sí? Entonces, profecías, palabras que olvidaste, promesas que escondiste, que ya dejaste de orar, cosas que Dios te dio y dejaste de orar, las escondiste, Dios las va a cumplir. Estoy hablando a alguien, promesas que dejaste olvidadas. Cierra sus ojos, levante su mano. Promesas que quizás dejaste ocultas. Profecías, palabras que se te dieron, que dejaste olvidadas. Dios te dice, es tiempo de cumplimiento. Es tiempo de cumplimiento. Levante su mano y dele gracias a Dios. Sueños que dejaste olvidados. Cuando le das tu barca al Señor, cuando aprendes a caminar por encima de las tormentas, por encima de los temores, por encima del tiempo natural, todo se va a acelerar y todo se va a dar. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Para este 2024 tenés que aprender a caminar sobre las tormentas. Ahí es donde está, decía, voy a renunciar al miedo, al temor. El miedo no me va a paralizar más. El miedo a emprender, el miedo a alcanzar, el miedo a muchas cosas, los temores que me tenían en la barca sin poder salir y ver lo sobrenatural de Dios. Yo ahora declaro que eso no me paraliza más. El tiempo no va a ser un problema para mí. Dios va a acelerar los tiempos. Dios va a acelerar los tiempos. Y lo que no se dio en años se da en meses. Alguien tiene que tomar esa palabra. Yo siempre repito esta palabra, porque lo que no se dio por mucho tiempo se da en tiempo récord. Ahorita diga, voy a ver las señales. Hay señales, hay señales. Hay señales. Este principio de señales en Caná de Galilea, este señal que hizo Jesús por medio de esta tormenta, fue una señal para sus discípulos, que les enseñó a caminar de una manera distinta. Por eso ellos pudieron caminar en fe. La tormenta que estás viviendo, el problema que se ha levantado, quizás después de ver la gloria de Dios, de ver un milagro extraordinario, de ver una temporada de cosas buenas, se levantó una tormenta que parece que te vas a hundir, parece que no vas a salir de ella. Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy caminando, yo me estoy moviendo sobre las aguas, yo estoy a tu lado. Y Dios te está invitando, te está diciendo, vení, salí de la barca, salí y aprendí a caminar sobre las aguas, aprendí a caminar sobre las situaciones. Y quizás como Pedro tenés que decirle, Señor, di la palabra, di la palabra. Y Dios te dice, yo ya te di la palabra. Alguno Dios le está diciendo, yo ya te di la palabra. Yo ya te hablé. Yo ya te hablé. Esto es solamente una señal, pero no estás viendo las señales. Te estoy dando señales, dice Dios. Hay gente que Dios le está dando señales, pero no las está viendo. No las está viendo. Ahí donde está diciendo, Señor, permitime ver lo que vos me estás señalando, lo que vos me estás hablando. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, gracias por esta palabra. Diga, en este 2024 yo camino en fe. En este 2024 yo camino por sobre la tormenta, sobre los problemas, sobre las situaciones. Yo camino gobernando sobre atmósferas, sobre tormentas, sobre situaciones, gobernando sobre el temor, gobernando aún sobre el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús yo camino gobernando sobre todo eso. Es un año de gobierno, es un año de dominio.